Les di mis últimos 300 euros, todo lo que quedaba en mi cartilla de ahorros. Una semana después, mi yerno cambió la cerradura de casa y mi hijo no me abrió su puerta. Me dejaron en la calle sin piedad, creyendo que me habían destruido por completo. Pero esa fría noche en el parque no fue mi final. Aquello fue solo el comienzo de una nueva historia que ellos nunca imaginaron. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Carmen. Tengo 68 años. Siempre pensé que con ver a mis hijos crecer, con darles todo lo que yo no tuve, esta vida ya habría valido la pena. Pero entonces llega un día, una noche, en la que te das cuenta de que hay cosas que, por mucho que las des, no siempre te son devueltas. Todo empezó una tarde de noviembre. El frío de Valencia ya no era esa brisa agradable del mar, sino un viento húmedo que se te pegaba a los huesos. Volvía del trabajo, como siempre. Mis pies, hinchados dentro de unos zapatos baratos, apenas me sostenían. Trabajaba en una lavandería en el barrio del Carmen, un local antiguo con olor a detergente y a vapor. Ese día había planchado más de 100 camisas. 100. A veces, mientras el vapor me calentaba las manos, contaba las camisas como si contara los días que me quedaban. En el bolso llevaba lo poco que el sueldo me permitía. Un paquete de arroz, medio kilo de patatas, un cartón de leche y 6 huevos. El pan ya estaba duro cuando lo cogí de la estantería del supermercado, pero era lo que había. Siempre pensaba en ellos, en mi hija Sofía, en mi yerno Javier, en los niños. Pensaba en qué les haría para cenar. El camino a casa era corto, apenas unas calles que recorría con la cabeza gacha. El edificio era viejo, sin ascensor. Vivía con ellos en el 3er piso. Subí los escalones despacio, agarrándome a la barandilla. Cada escalón era un esfuerzo. Me dolía la espalda. Me dolía la vida, a veces. Llegué a la puerta. Metí la llave en la cerradura, como cada noche desde hacía 5 años. Pero esa noche, la llave no giró. La saqué. La miré, como si la culpa fuera de ese trozo de metal. Lo intenté de nuevo, con más fuerza. Nada. La puerta no cedía. Fue entonces cuando lo vi. La cerradura era diferente. Era nueva. Brillaba bajo la luz amarillenta del pasillo. Alguien había cambiado la cerradura. Me quedé quieta. El bolso con la compra se me hizo de repente pesadísimo. Sentí un frío que no era el de la calle. Era un frío que nacía dentro, en el estómago. ¿Un error? ¿Se habrían equivocado? No puede ser. Toqué la puerta con los nudillos. Suave, al principio. Esperé. Nada. Volví a tocar, esta vez con más fuerza. Un golpe seco. Sordo. Escuché un ruido dentro. Pasos. Una sombra se movió detrás de la cortina de la ventana del salón, la que daba al rellano. Era ella. Era Sofía. La ventana se abrió apenas una rendija. Vi sus ojos, pero no me miraban a mí. Miraban al suelo, a la pared, a cualquier sitio menos a mi cara. Mamá, su voz era un susurro. Hija, no puedo entrar. Han cambiado la cerradura. Hubo un silencio. Un silencio largo, pesado. Pude oír la televisión de fondo. Oía la risa de mi nieta. La vida seguía ahí dentro. Lo sé, mamá, dijo por fin. Ha sido Javier. ¿Javier? ¿Pero por qué? Dice que no hay espacio. Que necesita el cuarto para los niños. Que no quiere más discusiones. Discusiones.
Apenas hablaba para no molestar. Apenas existía. Pero, hija, ¿dónde voy a ir? Es de noche. Lo siento, mamá. De verdad. Es mejor así. Para evitar problemas. Y cerró la ventana. Así. Sin más. Me quedé mirando la madera de la puerta. La veta oscura parecía una arruga en una cara vieja. Sentí como me ardían los ojos, pero no lloré. Era una humillación tan grande que ni las lágrimas se atrevían a salir. Bajé los escalones sin hacer ruido. Como una ladrona. En la calle, el viento me dio una bofetada. La ciudad seguía su ritmo indiferente. Coches, luces, gente caminando deprisa. Y yo, sola. Sola de verdad. Miré en mi monedero. Tenía 3,40 €. Hace 3 días le había dado a Sofía los 200 € que me quedaban. Los últimos 200 €. Para pagar una factura de la luz, me dijo. Siempre accedía. Pensé en mi otro hijo. En Pablo. Quizá él sí. Quizá. Caminé hasta la parada del autobús. Sabía que vivía al otro lado del río, por la avenida del Cid. Un piso pequeño que compartía con su pareja. Esperé 15 minutos. El autobús llegó. No tenía dinero para el billete, pero subí igual. Me senté al fondo y fingí que dormía. Nadie me dijo nada. El trayecto se me hizo eterno. Cuando bajé, las piernas me temblaban. No era por el frío. Era vergüenza. Toqué la puerta de su apartamento. El número 22, letra C. Esperé. Toqué más fuerte. Se encendió una luz. Él abrió. Mi hijo, mi niño. El que se abrazaba a mis piernas cuando era pequeño. Me miró confundido. Llevaba pijama. Mamá. ¿Qué haces aquí a estas horas? Se lo conté todo, con la voz entrecortada. Le hablé de la cerradura, de Sofía, de Javier. Le dije que solo necesitaba el sofá. Solo una noche. Su cara cambió. Miró hacia dentro del piso, como si temiera que su pareja escuchara. Mamá, es que, no puedo, dijo, bajando la voz. El piso es pequeño. Ya lo sabes. La niña no duerme bien, y Ana está muy estresada. No quiero conflictos. Conflictos. Esa palabra otra vez. Yo era un conflicto. Un problema. Una carga. Una simple carga. Por favor, Pablo. Solo esta noche. Lo siento, mamá. De verdad que lo siento. ¿Por qué no buscas una pensión? Me lo dijo como si yo tuviera una lista de opciones. Como si tuviera dinero. Asentí en silencio. No había nada más que decir. Él cerró la puerta. Con suavidad, eso sí. No con rabia. Pero dolió igual. Dolió el doble. Volví a la calle. Las bolsas de la compra seguían en mi mano. El cartón de leche se había aplastado. Los huevos, seguramente, estaban rotos. Caminé sin rumbo. Llegué a un pequeño parque cerca de allí. Había un banco de madera, vacío, bajo la luz anaranjada de una farola. Me senté. Hacía mucho frío. Apoyé la cabeza en el respaldo duro y cerré los ojos. Estaba en la calle. Mis hijos, los que crié sola, a los que les di cada céntimo que gané, me habían dejado en la calle.
No sabía que esa noche, en ese banco, mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. No sabía que el hijo al que perdí hacía casi 50 años, estaba a punto de encontrarme. El banco estaba frío. La madera, dura y húmeda, se sentía como un bloque de hielo a través de mi abrigo fino. A mis pies, la bolsa de la compra yacía olvidada. Imaginé los huevos rotos, la yema mezclándose con los granos de arroz, la leche empapando el pan duro. Un desastre silencioso, como mi vida. La noche en un parque es extraña. No está vacía. Tiene sus propios sonidos, el susurro del viento en las ramas desnudas, el paso lejano de un coche, el zumbido constante de la ciudad que nunca duerme del todo. Pero para mí, todo era silencio. Un silencio que gritaba. Me abracé a mí misma, intentando encontrar un calor que ya no existía. Y en esa oscuridad fría, los recuerdos empezaron a llegar. No los llamé. Simplemente vinieron, como fantasmas atraídos por la soledad. Primero, pensé en él. En el primer hijo. El que no tuve. Tenía 18 años. 18. Era una niña asustada en un mundo que no perdona. Su padre, un amor de verano, desapareció en cuanto supo la noticia. Mi madre, con su cara dura y sus manos ásperas, me dijo que yo no podía arruinar mi vida. Que no teníamos nada. Ni techo, ni apoyo, ni futuro para un bebé. Lo tuve en un hospital frío, de paredes grises. Lo sostuve en mis brazos solo unas horas. Recuerdo su calor, el olor de su cabeza, sus dedos diminutos que se aferraron al mío. Era perfecto. Era mío. Y tuve que dejarlo ir. No quise ni ponerle un nombre. ¿Cómo le pones un nombre a una herida que sabes que llevarás abierta para siempre? Lo entregué a una mujer con un traje serio y una sonrisa triste. Me dijo que tendría una buena familia, una buena vida. Una vida que yo no podía darle. Cuando la puerta de aquella habitación se cerró, sentí que una parte de mí moría con él. Lloré durante meses, en silencio, mientras fregaba suelos que no eran míos. Después, la vida siguió. Como siempre sigue. A los 25 me casé con el padre de Sofía y Pablo. Parecía que todo iba a mejorar. Tuvimos una casa pequeña, risas, planes. Pero los planes se deshacen. Él se fue un día a por tabaco y no volvió. Se enamoró de otra, me dijeron. Nos dejó sin pensión, sin ayuda, sin una sola explicación. Y ahí empecé a romperme la espalda de verdad. Dejé de ser Carmen. Me convertí en mamá. Una máquina de trabajar. Limpiaba casas por la mañana, de esas con muebles caros que no te atreves ni a rozar. Por la tarde, trabajaba en la lavandería, donde el vapor me quemaba la cara y el olor a lejía se me metía en la piel. A veces, por la noche, hacía horas extra planchando para una vecina. ¿Sabe usted lo que es contar cada céntimo? ¿Lo que es elegir entre comprar fruta para tus hijos o pagar la factura de la luz? Yo sí. Hubo un invierno, recuerdo, que pasé 5 años con el mismo abrigo. Estaba raído, con los codos gastados, pero abrigaba. O eso me decía a mí misma. El dinero era para los libros de Sofía, para las zapatillas de fútbol de Pablo. Para que a ellos no les faltara nada. Comía lo que sobraba. Dormía 4 horas. Me callaba las tristezas, los dolores, el cansancio. Porque una madre tiene que ser fuerte. Eso es lo que te dicen. Y yo lo fui. Fui tan fuerte que quizás se acostumbraron a verme como una roca, no como una persona. Una roca no necesita cuidados. Una roca no siente frío. La semana pasada, sin ir más lejos, Sofía me llamó.
Su voz sonaba apurada. Mamá, es que ha llegado una factura de la luz altísima. Javier está de los nervios. No llegamos. Abrí el cajón donde guardaba mi libreta del banco. Quedaban 300 euros. 300. Eran los ahorros de casi medio año, céntimo a céntimo. Eran para una emergencia. Para un dentista, quizá. O para comprarme por fin un abrigo nuevo. Fui al banco esa misma tarde. Saqué el dinero. Se lo di en un sobre. Gracias, mamá, nos salvas la vida, me dijo, y me dio un beso rápido en la mejilla. Era todo lo que tenía. Hasta el último céntimo. Y una semana después, su marido cambia la cerradura. Y ella me susurra a través de una ventana que es mejor así. Ya no me quedaban lágrimas. Sentía un hueco seco en el pecho. Un cansancio que no era de haber planchado 100 camisas. Era el cansancio de una vida entera. El peso de todos los sacrificios, de todas las noches sin dormir, de todos los no te preocupes, yo puedo sola. La luz anaranjada de la farola empezó a palidecer. El cielo, poco a poco, se tiñó de un gris azulado. El amanecer. La noche más larga de mi vida estaba terminando. Sentí el frío en los huesos, una rigidez en el cuello que me impedía moverme. Pensé que debía levantarme, ir a alguna parte. Pero, ¿a dónde? Fue entonces cuando una sombra se detuvo frente a mí. Levanté la vista, asustada. Era un hombre. Alto, bien vestido. Llevaba un abrigo oscuro y largo. No podía verle bien la cara por la poca luz. Se quedó allí, mirándome, durante un instante que pareció una eternidad. Yo me encogí en el banco, esperando lo peor. Que me fuera a robar, a hacer daño. Pero entonces, habló. Su voz era tranquila, grave. Y extrañamente familiar, aunque no sabía de qué. Perdone, dijo, con una calma que me sorprendió. ¿Es usted Carmen? Su pregunta se quedó flotando en el aire frío de la mañana. ¿Es usted Carmen? Nadie me llamaba Carmen desde hacía años. Para todos, yo era la madre de Sofía, la suegra de Javier o simplemente la abuela. Mi nombre se había borrado con el tiempo, como la tinta de una carta vieja. Me quedé mirándolo, sin saber qué decir. El miedo me tenía paralizada. ¿Quién era este hombre? ¿Qué quería de mí? Él pareció notar mi miedo. Dio un paso atrás, un gesto pequeño para darme espacio. La primera luz del día empezaba a dibujar los contornos de su rostro. Era un hombre joven, de unos 40 y tantos años. Tenía una cara seria, pero sus ojos me miraban con una extraña mezcla de tristeza y urgencia. No se asuste, por favor, dijo, con esa voz calmada. No voy a hacerle daño. Mi nombre es Mateo. Mateo. El nombre no me dijo nada. Solo era un nombre. No entiendo, conseguí susurrar. La voz me salió ronca, quebrada. Llevo años buscándola, explicó, despacio, como si cada palabra fuera frágil. Contraté a alguien, un detective privado. Ayer por la noche, él me llamó. Me dijo que la había encontrado. Yo seguía sin comprender. ¿Buscarme a mí? ¿Por qué? Él continuó, y su mirada se desvió por un segundo hacia la calle, como si recordara algo doloroso. Yo estaba al otro lado de la calle. Frente a la casa de Sofía. Estaba en mi coche, esperando a que amaneciera para acercarme. Y la vi llegar. Lo vi todo. La puerta, la ventana, todo. Sentí una punzada de vergüenza.
Una vergüenza profunda, helada. Él lo había visto. Había visto mi humillación. Bajé la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Después, la seguí, dijo. Vi cómo iba a casa de su otro hijo. Y vi cómo volvía a salir. No quería asustarla, pero no podía dejarla aquí. Se quitó su abrigo, el abrigo largo y oscuro. Era de buena tela, se notaba. Y me lo puso sobre los hombros. Sentí un calor inmediato, un peso reconfortante. Olía a limpio, a un perfume suave y caro. Venga conmigo, por favor, me pidió. No puede quedarse aquí. Dudé. Toda mi vida me había enseñado a no confiar en nadie. Pero en su voz no había maldad. Y en sus ojos había algo que me resultaba familiar, aunque no sabía explicarlo. Además, ¿qué otra opción tenía? Asentí, sin decir nada. Me ayudó a levantarme. Mis piernas estaban entumecidas, rígidas. Me apoyé en su brazo. Me sentí frágil, vieja. Me guió hasta un coche negro que estaba aparcado a pocos metros. Me abrió la puerta como si yo fuera una señora importante. El interior del coche era otro mundo. Los asientos eran de cuero suave, y dentro hacía calor. Un calor agradable, que me abrazaba. El coche se movió en silencio, deslizándose por las calles de una ciudad que apenas despertaba. Yo miraba por la ventana, pero no veía nada. Mi mente era un torbellino de preguntas. Llegamos a un edificio moderno, en una zona de la ciudad que yo solo había visto en televisión. El barrio de Campanar. Subimos en un ascensor silencioso, con espejos. Me vi reflejada. Parecía un fantasma. El pelo revuelto, la cara pálida, los ojos hundidos. Y encima de mi ropa gastada, ese abrigo elegante que me quedaba enorme. ¡Qué vergüenza! Abrió la puerta de su apartamento. Era un lugar lleno de luz. Las paredes eran blancas, los muebles sencillos pero bonitos. Había estanterías llenas de libros y sobre una mesa grande, planos y dibujos de edificios. Olía a café y a madera. Yo me quedé parada en la entrada, sin atreverme a pisar el suelo de parqué. Él dejó las llaves en un cuenco de cerámica. Se giró hacia mí con una sonrisa amable. Primero, dijo, con suavidad, una ducha caliente. Y algo de comer. No tiene que hablar si no quiere. Solo descanse. Me llevó hasta un cuarto de baño. Era grande, impecable. Sobre una silla había una toalla blanca, gruesa y doblada, y un pijama limpio. Era sencillo, de algodón, pero nuevo. Tómese su tiempo, dijo, y cerró la puerta por fuera. Me quedé sola. Miré mi reflejo en el espejo. Y entonces, en la seguridad de esas 4 paredes, me derrumbé. Me apoyé en el lavabo y lloré. Lloré como no había llorado en años. No lloré por la pena, ni por la rabia. Lloré por el alivio. Un alivio tan inmenso que dolía. Me metí en la ducha. El agua caliente sobre mi cuerpo dolorido fue como una bendición. Sentí como se llevaba no solo el frío de la noche, sino el frío de años de soledad. Cuando salí, me puse el pijama. Me quedaba bien. Me senté en el borde de la cama de la habitación de invitados. La cama estaba hecha, con sábanas limpias que olían a fresco. Poco después, él tocó la puerta. ¿Puedo pasar? Entró con una bandeja. Había una taza de té humeante, unas tostadas con mantequilla y mermelada, y un vaso de zumo de naranja. Lo dejó todo en la mesita de noche. Coma algo, me dijo. Le sentará bien.
Me senté en la cama y cogí la taza de té con las dos manos, para sentir el calor. Él no se fue. Se sentó en una silla frente a la cama, a una distancia respetuosa. Y esperó en silencio a que yo comiera. No entendía nada. No sabía quién era este hombre, este Mateo. No sabía por qué hacía todo esto. Pero mientras comía esa tostada, la primera comida decente en mucho tiempo, sentí algo que casi había olvidado. Me sentía segura. Me dormí en esa cama limpia, sin saber qué traería el mañana, pero sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no estaba sola. ¿Y usted, que me escucha, alguna vez ha sentido que un pequeño gesto de amabilidad le ha salvado la vida en un momento oscuro? Me encantaría leer su historia en los comentarios. A veces, compartir nos hace sentir menos solos. Desperté a la mañana siguiente con la luz del sol entrando por la ventana. Por un momento no supe dónde estaba. La habitación no era la mía. Las sábanas eran suaves, la almohada cómoda. No me dolía la espalda. Y entonces, todo volvió de golpe. El banco, el frío, el hombre llamado Mateo. Me senté en la cama, con el corazón acelerado. No había sido un sueño. Salí de la habitación con timidez. El apartamento estaba en silencio, pero olía a café recién hecho. Lo encontré en el salón, sentado en un sofá grande y gris, con un libro en la mano. Cuando me vio, dejó el libro a un lado y me sonrió. Buenos días, Carmen. ¿Ha descansado? Asentí con la cabeza. No sabía qué decir. Me sentía como una extraña, una intrusa en esa vida tan ordenada y tranquila. He preparado café. Y hay tostadas, dijo, señalando la cocina, que estaba abierta al salón. Siéntese, por favor. Me senté en una silla del comedor. Él me sirvió una taza de café con leche, tal como me gustaba, sin que yo se lo pidiera. Se sentó frente a mí, con su propia taza entre las manos. Durante un rato, no dijimos nada. Solo se oía el sonido de la cucharilla contra la taza. Era un silencio diferente al de la noche anterior. No era un silencio hostil. Era un silencio paciente. Fue él quien lo rompió. Supongo que tendrá muchas preguntas, dijo, con calma. Yo simplemente asentí de nuevo. Como le dije, llevo mucho tiempo buscándola. Mis padres adoptivos fueron muy buenos conmigo. Nunca me ocultaron la verdad. Me dijeron que mi madre biológica era muy joven, que no tuvo otra opción. Me dieron una buena educación, una buena vida. Pero siempre sentí que me faltaba una pieza. Hizo una pausa, mirando su taza de café como si viera en ella su propio reflejo. Mi padre adoptivo murió hace 2 años. Antes de irse, me cogió la mano y me dijo, conoce tus raíces, hijo. Te hará más fuerte. Y entonces empecé a buscarla en serio. Contraté a ese detective. Fue difícil. Habían pasado casi 50 años. Pero hace una semana, me llamó. Había encontrado a una mujer llamada Carmen, que coincidía con los datos. Y que tenía 2 hijos más, Sofía y Pablo. Yo escuchaba, sin poder creerlo. Toda una vida, la suya, resumida en unos minutos. Una vida de la que yo no sabía nada. No sabía qué hacer, continuó. No sabía si usted querría verme. Si me guardaba rencor. Tenía miedo. Por eso, cuando el detective me dijo dónde vivía, decidí esperar. Quería acercarme con cuidado. Pero entonces, pasó lo de anoche. Se hizo otro silencio. Ahora era mi turno. Sentía su mirada sobre mí, una mirada que no juzgaba, solo esperaba.
Y por primera vez en mi vida, sentí la necesidad de contar mi historia. No la versión corta y resignada que a veces contaba. La verdad. Toda la verdad. Yo tenía 18 años, empecé, y la voz me temblaba. No era mucho mayor que una niña. Vivía en un pueblo pequeño, donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo juzga. Cuando supe que estaba embarazada, me quedé completamente sola. Le hablé de la vergüenza, del miedo. Del frío del hospital. Le conté cómo me sentí cuando lo sostuve en brazos, ese calor pequeño y perfecto. Y cómo se me rompió el alma cuando tuve que entregarlo. No pasaba un día sin que pensara en ti, le dije, y por primera vez, me atreví a mirarlo a los ojos. Cada año, por estas fechas, me preguntaba cuántos años tendrías. Si serías feliz. Si alguna vez me perdonarías. Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. Ya no me importaba. Te entregué no porque no te quisiera, la voz se me quebró. Sino porque te quería demasiado como para condenarte a mi miseria. Yo no tenía nada. Nada. Y quería que tú lo tuvieras todo. Me cubrí la cara con las manos, avergonzada de mi propio llanto. Esperaba cualquier cosa. Silencio, reproche, incluso rabia. Pero lo que sentí fue su mano sobre la mía. Una mano grande, cálida, que cubrió mis dedos fríos y temblorosos. Levanté la vista. Él también tenía los ojos vidriosos. No hay nada que perdonar, mamá. Dijo, mamá. Y esa palabra, esa simple palabra, lo cambió todo. Usted no me condenó a nada, continuó, con la voz firme pero llena de emoción. Usted me salvó. Me diste la vida 2 veces, una cuando nací, y otra cuando me diste la oportunidad de tener un futuro. Gracias. Gracias. Me estaba dando las gracias. A mí. Apreté su mano. Y lloré de nuevo, pero esta vez era un llanto diferente. Un llanto que limpiaba. Que sanaba una herida de 50 años. Nos quedamos así un rato, en silencio, cogidos de la mano sobre la mesa de la cocina. Él, un arquitecto de éxito. Yo, una limpiadora vieja y cansada. 2 mundos que no podían ser más distintos. Pero en ese momento, no éramos eso. Éramos solo una madre y un hijo. 2 extraños que, de repente, habían encontrado su hogar en la mirada del otro. Por primera vez, sentí que la pieza que a él le faltaba, era la misma pieza que me faltaba a mí. Y que, quizá, juntos, podíamos volver a estar completos. Los siguientes días en casa de Mateo fueron extraños. Vivía en una especie de burbuja de paz que no me pertenecía. Por la mañana, él se iba a trabajar a su estudio de arquitectura. Me dejaba comida preparada, la calefacción encendida, y me decía que descansara, que viera la televisión, que hiciera lo que quisiera. Estás en tu casa, me repetía. Pero no era mi casa. Era la casa de un hijo al que acababa de conocer, un hijo que vivía en un mundo de lujo silencioso que yo no sabía cómo habitar. Pasaba las horas sentada en el sofá, mirando por el gran ventanal del salón. Veía la ciudad moverse, vivir, ajena a mí. Me sentía como una planta que han cambiado de maceta de repente. Desubicada. Asustada. Cada vez que usaba un plato, lo fregaba inmediatamente y lo secaba con miedo de romperlo. Cada vez que iba al baño, limpiaba hasta la última gota de agua del suelo. No quería ser una molestia. Esa palabra, molestia, se me había clavado en el cerebro. Una tarde, Mateo llegó del trabajo antes de lo habitual. Traía su ordenador portátil. Siéntate conmigo, mamá, me dijo, con esa calma suya que empezaba a parecerme familiar.
Me senté a su lado en el sofá, tiesa como un palo. Él abrió el ordenador. En la pantalla aparecieron fotos. Fotos de pisos. Pequeños, luminosos, con balcones llenos de sol. He estado mirando algunas cosas, explicó, mientras pasaba las imágenes. No están lejos de aquí. Son pisos sencillos, pero acogedores. Yo miraba las fotos sin entender. Cocinas nuevas, baños limpios, salones vacíos esperando muebles. Son muy bonitos, hijo, dije, pensando que solo me los enseñaba por curiosidad. Entonces me miró. Y supe que no era curiosidad. Quiero que tengas tu propio hogar, mamá, dijo, y su voz era seria, decidida. Un lugar donde nadie pueda volver a cerrarte la puerta. Un lugar que sea solo tuyo. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. El aire se me fue de los pulmones. ¿Un piso? Para mí. La idea era tan enorme, tan imposible, que me pareció una broma. No, negué con la cabeza, una y otra vez. No, hijo, es demasiado. Es mucho dinero. No puedo aceptarlo. Mi reacción fue instintiva, como la de un animal asustado que se esconde en su madriguera. Toda mi vida se había basado en no pedir nada, en no aceptar nada que no pudiera devolver. Y esto era algo que jamás podría devolver. Yo no me lo merezco, susurré, y sentí que la cara me ardía de vergüenza. Mateo cerró el ordenador. Se giró para mirarme de frente. Su expresión no era de insistencia, sino de una profunda seriedad. Mamá, mírame. Tardé un segundo, pero levanté la vista. Esto no es caridad, dijo, y sus palabras eran lentas, claras, como si quisiera que cada una de ellas entrara en mi cabeza. No te estoy haciendo un favor. Esto es el derecho de un hijo a cuidar de su madre. Un derecho que a mí me quitaron hace muchos años, y que ahora quiero recuperar. Se inclinó un poco hacia mí. Toda tu vida has cuidado de otros. Has limpiado casas de otros. Has vivido bajo el techo de otros. ¿No crees que ya es hora de que tengas algo propio? Déjame hacerlo. Por favor. Déjame devolverte un poco de la paz que nunca tuviste. Sus palabras eran un bálsamo, pero también un veneno. Me hacían sentir bien, pero a la vez, me hacían sentir culpable. ¿Merecía yo esa paz? Después de haberlo abandonado, ¿tenía derecho a aceptar algo tan grande de él? La costumbre de sentirme pequeña, de sentir que no valía nada, era una piel vieja y dura de la que no sabía cómo desprenderme. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, con sus palabras resonando en mi cabeza. Déjame devolverte la paz. ¿Era posible? ¿Podía una vida rota como la mía encontrar la paz? Pensé en Sofía, en Pablo. Ellos eran mi obligación, mi vida. Pero me habían cerrado la puerta. Y este hijo, al que yo le había cerrado la puerta primero, ahora me estaba ofreciendo abrirme el mundo entero. La contradicción era tan grande que me dolía la cabeza. Por un lado, una parte de mí, la parte vieja y cansada, gritaba que no, que era una locura, que debía volver a mi vida de siempre, buscar otro trabajo, alquilar una habitación barata en algún sitio. Pero otra parte, una parte muy pequeña y tímida que no sabía que existía, susurraba una pregunta, ¿y por qué no? A la mañana siguiente, me levanté antes que él. Preparé el café, como lo había visto hacer a él. Cuando salió de su cuarto, me encontró sentada en la misma silla del día anterior, con 2 tazas ya servidas. Me miró, esperando. Supo que había tomado una decisión. Yo respiré hondo. Sentí el vértigo de saltar a un lugar desconocido. Está bien, dije, y mi propia voz me sonó extraña, más firme.
Iremos a ver ese piso. Mateo no sonrió. Solo asintió, pero en sus ojos vi un brillo de alivio. ¿Cuál de ellos? Preguntó. El que tiene el balcón con geranios, respondí, sin saber muy bien por qué elegía ese. Quizá porque los geranios siempre me habían parecido flores humildes, pero resistentes. Como yo. Y al decir esas palabras, sentí que algo dentro de mí hacía clic. No era solo un piso. Era aceptar que quizá, solo quizá, mi vida no había terminado en aquel banco del parque. Quizá, ese solo era el primer día del resto de mi vida. Fuimos a ver el piso al día siguiente. Estaba en el barrio de Patraix, un barrio tranquilo, de gente trabajadora. No era grande ni lujoso, pero cuando entramos, la luz del sol de la mañana llenaba todo el salón. Y en el balcón, vacío, imaginé perfectamente mis geranios. Sentí algo cálido en el pecho. Un presentimiento. Supe que ese era el lugar. Mateo se encargó de todo con una eficacia silenciosa que me asombraba. Los papeles, los muebles, la mudanza de las pocas cosas que yo tenía guardadas en un par de cajas en casa de Sofía. Yo apenas intervenía, todavía abrumada, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. El día que me dio las llaves, estábamos en la puerta del apartamento. Era un día soleado de diciembre. Él sacó del bolsillo un llavero sencillo, con 2 llaves nuevas y brillantes. Me lo puso en la palma de la mano. Mis dedos se cerraron sobre el metal frío. «Esta es tuya, mamá», dijo, con la voz suave. «Para que nunca más tengas que esperar a que nadie te abra». Miré la llave. Un simple trozo de metal dentado. Pero para mí, en ese momento, era el objeto más valioso del mundo. Era la llave de mi propia vida. Sentí un nudo en la garganta. No pude decir nada, solo asentí, apretando la llave en mi puño. Entré, sola. Él me dijo que quería que yo fuera la primera en hacerlo. Giré la llave en la cerradura. El clic suave de la puerta al abrirse fue el sonido más bonito que había oído en mucho tiempo. El piso olía a pintura fresca y a madera nueva. Estaba amueblado con sencillez. Un sofá cómodo, una mesa pequeña de comedor, una cama con sábanas limpias. Todo era nuevo, elegido para mí. Sobre la mesa del comedor, vi un sobre blanco. Mi nombre, Carmen, estaba escrito en él con una caligrafía elegante. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, una nota escrita a mano. Era de Mateo. Decía: «Mamá. Espero que en esta casa encuentres la paz que mereces. Esto no es un regalo, es mi forma de darte las gracias por la vida. Siéntete libre de cambiar lo que quieras, de mover los muebles, de llenar las paredes con tus recuerdos. Este es tu rincón en el mundo. Con todo mi cariño. Tu hijo, Mateo». Leí la nota una y otra vez. Las lágrimas cayeron sobre el papel, emborronando un poco la tinta. La doblé con cuidado y me la guardé en el bolsillo, como un tesoro. Era la primera vez que alguien me daba las gracias por algo. La primera noche fue extraña. El silencio era absoluto. Estaba tan acostumbrada al ruido de la televisión de Javier, a las carreras de los niños, a las puertas que se cerraban de golpe, que aquel silencio me pareció ensordecedor. Me costó dormir. Me levanté varias veces, solo para caminar por el pasillo a oscuras, para tocar las paredes, para asegurarme de que todo era real. A la mañana siguiente, me desperté con el sol. Me hice un café en mi propia cocina. Me senté en mi propio salón. Y sentí una calma que no recordaba haber sentido nunca. Poco a poco, empecé a hacer mío aquel lugar. El primer fin de semana,
fui al mercado de Ruzafa y compré 2 macetas de geranios rojos. Los planté en el balcón. Cuidarlos se convirtió en mi pequeña rutina matutina. Un día, cociné un plato solo para mí. Un arroz al horno, mi favorito. No lo hice porque tuviera que alimentar a nadie. Lo hice simplemente porque me apetecía. Y mientras comía sola, en silencio, junto a la ventana, me di cuenta de que la comida sabía diferente. Sabía a libertad. Colgué un par de fotos viejas en la pared del pasillo. Una de mis padres, otra de Sofía y Pablo cuando eran pequeños, sonriendo con sus dientes de leche. Al principio dudé. No sabía si quería tener presentes a quienes me habían hecho daño. Pero luego pensé que esa también era mi historia. Y que ya no dolía de la misma manera. El silencio de la casa dejó de asustarme. Empecé a llenarlo con mis propias cosas. Compré una radio pequeña y la puse en la cocina. Escuchaba programas de música clásica por la tarde. Empecé a leer de nuevo. Libros que sacaba de la biblioteca del barrio. Mateo venía a visitarme un par de veces por semana. Nunca sin avisar. Siempre con una excusa. Me traía fruta, o un periódico, o simplemente pasaba a tomar un café. Se sentaba en el sofá y hablábamos. O a veces, simplemente estábamos en silencio, cada uno con su libro. Su presencia era un ancla. Me hacía sentir segura, pero no invadida. Me estaba enseñando, sin palabras, que se podía querer a alguien sin poseerlo, sin asfixiarlo. Una tarde, mientras regaba mis geranios, me quedé mirando la calle. La gente pasaba, las palomas picoteaban en la acera. Y me di cuenta de algo. Por primera vez en décadas, no estaba esperando a nadie. No esperaba que mis hijos me llamaran, no esperaba que mi yerno llegara de mal humor, no esperaba que nadie necesitara algo de mí. Solo estaba yo. Carmen. En mi casa. Habían pasado casi 2 meses desde que me mudé a mi nuevo piso. 2 meses de una paz que casi había olvidado que existía. El tiempo se movía a otro ritmo, más lento, más amable. Mis días transcurrían entre los geranios del balcón, los libros de la biblioteca y las visitas tranquilas de Mateo. Había empezado a sentir que el mundo, por fin, me había hecho un pequeño hueco. Pero el pasado, sabe usted, es como una mala hierba. Aunque la arranques, siempre intenta volver a crecer. Una tarde de martes, el teléfono sonó. Era un teléfono fijo que Mateo había instalado, un aparato sencillo, de los de antes. Casi nunca sonaba. Di un respingo. Durante un segundo, sentí un escalofrío, ese viejo instinto de que una llamada inesperada solo trae malas noticias. Descolgué con la mano un poco temblorosa. Diga. Hubo un silencio al otro lado. Luego, una voz que reconocí al instante. ¿Mamá? Era Sofía. Se me secó la boca. Hacía 2 meses que no sabía nada de ella. Ni una llamada, ni un mensaje. Nada. Me apoyé en la pared de la cocina. Sentí como ese miedo antiguo, el miedo a la siguiente mala palabra, a la siguiente decepción, volvía a asomarse. Hola, Sofía, dije. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro. Mamá, me han dicho, su voz sonaba extraña, vacilante, como si no supiera qué palabras usar. Amparo, la vecina del segundo, me ha dicho que te ha visto por el barrio de Patrick's. Me ha dicho que te has mudado. ¿Es verdad? Las noticias en los barrios corren más que el viento. Los sabía. Solo era cuestión de tiempo. Sí, es verdad, respondí, sin darle más detalles. Otro silencio. Podía casi oírla pensar, buscar las siguientes palabras.
Y me ha dicho que ibas con un hombre. Un hombre bien vestido. ¿Y ese hombre, es tu hijo? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de incredulidad. Respiré hondo. La Carmen de hace 2 meses se habría puesto a llorar, a dar explicaciones, a pedir perdón por haber encontrado una brizna de felicidad. Pero la Carmen de ahora era diferente. La calma de mi pequeño piso, de mis geranios, me había dado una fuerza que no sabía que tenía. Sí, hija. Es mi hijo. Estoy bien. Mi respuesta, tan corta, tan simple, pareció descolocarla. Seguramente esperaba un torrente de palabras, de emociones. Pero, ¿cómo? No entiendo nada. ¿Cuándo? Es una historia larga, Sofía. Pero, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Preguntó de repente. Y en esa pregunta oí la culpa, la necesidad de limpiar su propia conciencia. Estoy bien, repetí. Y por primera vez, al decirlo, supe que era verdad. Quiero verte, mamá. Tenemos que hablar. Los niños te echan de menos. Escuché esas palabras. Los niños te echan de menos. Antes, me habrían roto el corazón. Ahora, solo sentía una punzada de tristeza lejana. Ya veremos, Sofía, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. Ahora necesito descansar. Colgué. Me quedé mirando el teléfono, con el corazón latiendo un poco más deprisa de lo normal. No había gritado. No había reprochado. Simplemente, había puesto una distancia. Una frontera. No habían pasado ni 2 días cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Pablo. Su tono era diferente, más directo. Oye, mamá. Me ha llamado Sofía. Me ha contado una historia increíble. ¿Es verdad todo eso? ¿Que tienes un piso nuevo? ¿Qué ha aparecido, ese hombre? Ese hombre. Ni siquiera lo llamaba hermano. Sí, Pablo. Es verdad. Joder, mamá, dijo, y pude oír su asombro. Pues, me alegro por ti, de verdad. Si necesitas algo, bueno, ya sabes. La misma frase vacía de siempre. Si necesitas algo. La necesité aquella noche, Pablo. Y tú me cerraste la puerta. Quise decírselo. Pero, ¿para qué? Las palabras no cambian el pasado. Estoy bien, Pablo. Gracias por llamar. Podríamos quedar un día, ¿no? Para que me cuentes. Y para que conozcamos bueno, a él. La misma invitación forzada. La misma curiosidad disfrazada de interés. Querían ver. Querían saber. Querían entender cómo la madre a la que habían desechado, de repente, valía algo. Ya veremos, hijo. Te llamo yo. Colgué el teléfono, y por primera vez, no sentí ni rabia ni tristeza, solo una extraña calma. El pasado había llamado a mi puerta, pero ya no tenía el poder de derribarla. Fue Mateo quien lo sugirió una tarde, mientras tomábamos café en mi balcón. Quizá deberías invitarlos a cenar, mamá. Lo miré, sorprendida. La idea me revolvió el estómago. ¿Meter en mi casa, en mi rincón de paz, a quienes me habían arrojado a la calle? Él pareció leer mi pensamiento. No por ellos, aclaró, con su calma habitual. Por ti. Para que vean que estás bien. Para que tú misma veas que ya no tienen poder sobre ti. Para cerrar el círculo. Tenía razón. Cerrar el círculo. Le dije que lo pensaría. Y esa noche, decidí que sí.
Lo haría. El sábado por la tarde, Mateo vino a ayudarme a cocinar. Fue algo nuevo para mí. Siempre había cocinado sola, para otros. Pero ese día, cocinamos juntos. Él cortaba las verduras con una precisión de arquitecto. Yo preparaba mi arroz al horno, el de siempre. La cocina se llenó de olores familiares, pero la sensación era completamente distinta. Éramos un equipo. Una familia extraña, recién estrenada. Puse la mesa con el mantel bueno, el que me había comprado la semana pasada en el mercado. Coloqué los platos, los cubiertos. Cada gesto era deliberado, tranquilo. No era la madre nerviosa que corre para que todo esté perfecto. Era la anfitriona de mi propia casa. A las 9 en punto sonó el timbre. Respiré hondo. Mateo puso una mano en mi hombro, un gesto breve pero lleno de apoyo. Fui a abrir. Primero llegó Sofía con Javier y los niños. Sofía me dio 2 besos en la mejilla, rápidos, sin mirarme a los ojos. Su mirada se paseaba por el salón, por los muebles, por las paredes limpias. Vi en sus ojos una mezcla de asombro y envidia. Javier murmuró un «Hola, Carmen» y se quedó tieso junto a la puerta. Los niños, benditos niños, fueron los únicos naturales. Corrieron a abrazarme. «Abuela», gritaron. Y por un momento, todo pareció normal. Luego llegó Pablo con su pareja, Ana. Él me trajo una botella de vino barato. Un gesto. Me dio un beso torpe. «Este piso es muy bonito, mamá», dijo, mirando alrededor. «Sí», respondí, con una pequeña sonrisa. «Es tranquilo. Y sobre todo, es cálido en invierno». Creo que entendió la indirecta. Su sonrisa se borró un instante. La cena fue silenciosa. Un silencio denso, cargado de todo lo que no se decía. Hablábamos del tiempo, del colegio de los niños, de fútbol. Frases cortas que caían sobre la mesa como piedras en un pozo. Yo los observaba. Veía a Sofía, removiendo la comida en el plato sin apenas probarla. Veía a Pablo, bebiendo vino demasiado deprisa. Veía a Javier y a Ana, incómodos, como si estuvieran de visita en casa de un jefe importante. Y lo veía a él. A Mateo. Él era el centro silencioso de todo. No hablaba mucho, pero su presencia lo llenaba todo. Trataba a sus hermanos con una educación fría, correcta. No había reproche en su voz, pero tampoco había calor. Era simplemente un extraño. Un extraño que, paradójicamente, era el único que parecía pertenecer a aquel lugar. Los niños, ajenos a la tensión, fueron los que salvaron la noche. Contaban sus cosas del cole, hacían reír. Yo me centraba en ellos, en sus caras limpias, en sus risas. Al final de la cena, mientras recogíamos los platos, Mateo se puso de pie. El silencio se hizo total. Todos lo miraron. «Me alegro de que estemos todos aquí», dijo, y su voz sonó clara y firme en el salón. «Mamá ha pasado por mucho». Sentí que todos contenían la respiración. «Yo también». «No estoy aquí para juzgar a nadie», continuó. «El pasado no se puede cambiar. Lo único que pido es que, de ahora en adelante, la tratemos con el respeto que siempre ha merecido». Nadie respondió. Las palabras de Mateo quedaron flotando en el aire. No eran una acusación. Eran una sentencia. La declaración de un nuevo orden de las cosas. Yo ya no estaba sola. Y ellos lo sabían. Se fueron poco después. Las despedidas fueron tan torpes como las bienvenidas. 2 besos, un «gracias por la cena»,
Te llamamos, mamá. Promesas vacías que ya no me dolían. Cuando cerré la puerta, me apoyé en ella y solté todo el aire que había estado conteniendo. La casa quedó en silencio. Mi silencio. Mi paz. Mateo estaba recogiendo las últimas copas de la mesa. ¿Ha ido bien, no crees? Me preguntó. Sí, respondí. Ha ido bien. Y era verdad. No había habido gritos, ni lágrimas, ni falsas reconciliaciones. Pero algo muy profundo, se había puesto en su sitio. Había sido una cena extraña, llena de fantasmas y palabras no dichas. Pero había sido, también, el final de mi miedo. Después de aquella cena, algo cambió para siempre. No es que Sofía y Pablo empezaran a llamarme todos los días. No. Sus llamadas se volvieron más espaciadas, pero, diferentes. Había menos culpa en sus voces y más, respeto, supongo. Un respeto distante. Me llamaban para saber cómo estaba, me contaban algo breve de los niños. Yo escuchaba con amabilidad. Aceptaba sus llamadas como quien acepta la lluvia fina de un día gris. Sin alegría, pero sin amargura. Simplemente, dejaba que cayeran. Ya no esperaba nada de ellos, y esa falta de expectativa se convirtió en la forma más pura de libertad. Mi vida, por primera vez, empezó a tejerse con hilos que yo misma elegía. Hilos de colores suaves. Los días adquirieron una rutina dulce, predecible. Me levantaba con el sol, no con el despertador. Lo primero que hacía era salir al balcón a hablar con mis geranios. Sí, hablar con ellos. Les quitaba las hojas secas, les echaba agua. Su rojo intenso contra la pared blanca era la primera alegría de la mañana. Una mañana, en el mercado del barrio, me encontré con Pilar. Había sido vecina mía en el antiguo piso, una mujer viuda como yo, con la que a veces cruzaba dos palabras en el ascensor. Me vio y sus ojos se abrieron como platos. Carmen. Mujer. Pero qué bien te veo. Me dijo. Nos pusimos a hablar. Le conté, por encima, mi nueva situación. Ella me escuchó con esa sabiduría de las mujeres que han vivido mucho. Anda, vamos a tomar un café y me cuentas, me propuso. Y fuimos. Nos sentamos en una terraza al sol. Y por primera vez en años, tuve una conversación de verdad con una amiga. Hablamos de nuestros achaques, de lo rápido que crecen los nietos, de las series de la tele. Reímos. Fue un momento tan sencillo, y tan sanador. Desde ese día, quedamos para tomar café todos los jueves. Esos cafés se convirtieron en un pequeño faro en mi semana. Descubrí la biblioteca pública del barrio. Un edificio antiguo, con ese olor maravilloso a papel y a silencio. Empecé a sacar novelas. Historias de otras vidas, de otros mundos. Leer se convirtió en mi viaje particular. Viajaba a lugares lejanos sin moverme del pequeño sillón que había puesto junto a la ventana de mi salón. Y un día, mientras ordenaba un cajón, encontré algo que había olvidado. Una caja de hilos de bordar y un bastidor de madera. Era un hobby de mi juventud, algo que abandoné cuando nació Sofía porque nunca más volví a tener tiempo para mí. Saqué un trozo de tela de lino. Enhebré una aguja con hilo azul. Y mis dedos, torpes al principio, recordaron el movimiento. Empecé a bordar flores sencillas, pájaros. Pequeños mundos de color que nacían de mis manos. Cada puntada era una forma de meditación. Una forma de reparar, hilo a hilo, los desgarros de mi propia vida. Mateo seguía siendo mi ancla, mi puerto seguro. Venía a verme los domingos. A veces comíamos juntos. Otras, simplemente,
estábamos. Le gustaba sentarse en el sillón a leer sus libros de arquitectura. Yo me sentaba en el mío, con mi bordado. Podíamos pasar una hora en silencio, cada uno en su mundo, pero sintiéndonos completamente acompañados. Esa, descubrí, era la forma más profunda de la compañía. La que no necesita palabras. Ya no era mi salvador. Se había convertido en mi compañero. Mi amigo. Mi hijo. Una tarde, estábamos paseando por el parque de cabecera. El sol de otoño doraba las hojas de los árboles. ¿Eres feliz, mamá?, me preguntó de repente. La pregunta me sorprendió. Tuve que pensarlo. ¿Era feliz? Miré los patos en el estanque, los niños corriendo, el cielo azul. Sentí el brazo de mi hijo junto al mío. Sí, hijo, respondí, y me di cuenta de que era la verdad más absoluta que había dicho en mi vida. No sabía que la felicidad podía ser esto. No era la alegría ruidosa de una fiesta. No era la emoción de un gran regalo. Era algo mucho más profundo. Era una calma. Una serenidad. El simple placer de estar viva, de respirar, de tener un lugar al que volver. Un lugar donde mis geranios me esperaban. Ha pasado un año desde aquella noche en el banco del parque. A veces, por la mañana temprano, cuando la ciudad todavía duerme, me siento en el sillón junto a mi ventana. Preparo una taza de café, me envuelvo en una manta, y simplemente miro. Desde mi balcón, a lo lejos, se puede adivinar la silueta de los árboles de aquel pequeño parque. El parque donde todo acabó. Y donde todo empezó. Ya no veo ese banco con dolor. Lo miro con una extraña gratitud. Fue en el punto más bajo de mi vida, en el frío más absoluto, donde recibí el regalo del calor más inesperado. A veces pienso que la vida es así. Que a veces tienes que perderlo todo, absolutamente todo, para poder encontrar lo que de verdad importa. De vez en cuando, saco la nota que Mateo me dejó sobre la mesa el primer día. La guardo en el cajón de mi mesita de noche, junto a los hilos de bordar. El papel está un poco gastado de tanto leerlo. Espero que en esta casa encuentres la paz que mereces. Cada vez que leo esa frase, se me llenan los ojos de lágrimas. No de tristeza. De gratitud. Una gratitud tan inmensa como el mar que nunca he visto. Miro mis manos. Ya no son las manos de una trabajadora. Están arrugadas, sí, y las manchas de la edad han empezado a aparecer. Pero ya no están ásperas por la lejía, ni doloridas por el esfuerzo. Son las manos de una mujer que borda flores, que cuida sus geranios, que pasa las páginas de un libro. Cuentan la misma historia de siempre, una historia de trabajo y sacrificio, pero ahora, el final de esa historia es diferente. Ahora, al final del día, estas manos descansan. Ya no me siento invisible. Me he dado cuenta de que durante la mayor parte de mi vida, mi valor dependía de lo que hacía por los demás. Era la madre que cuidaba, la esposa que servía, la abuela que ayudaba. Cuando dejé de ser útil para ellos, simplemente, desaparecí. Ahora, mi valor no depende de nadie. Simplemente, soy. Soy Carmen. Y eso es suficiente. He aprendido a perdonar. No fue de un día para otro. Fue un proceso lento, como el sanar de una herida profunda. He perdonado a Sofía y a Pablo. No porque se lo merecieran, sino porque yo merecía estar en paz. Entendí que ellos también son producto de sus propias vidas, de sus propios miedos, de sus propias miserias. Los querré siempre, son mis hijos. Pero he aprendido a quererlos desde la distancia segura de mi propia orilla. El perdón más difícil, ¿sabe usted?, fue perdonarme a mí misma.
Perdonarme por haber permitido tanto. Por haber pensado que mi único propósito en la vida era desaparecer para que otros pudieran brillar. Por no haber sabido quererme un poco más. Mi vida ahora no es emocionante. No hay grandes viajes ni lujos. Pero está llena de pequeñas cosas que, juntas, forman la felicidad. El olor a café por la mañana. El rojo de mis geranios contra el azul del cielo. El silencio acompañado de Mateo los domingos por la tarde. La risa de mi amiga Pilar cuando le cuento un chiste. La satisfacción de terminar un bordado. El mundo me quitó muchas cosas, pero me devolvió la más importante, la oportunidad de empezar de nuevo. Tarde, sí, pero a tiempo. Y ahora, cuando me miro al espejo, ya no veo a una mujer rota. Veo a una madre que sobrevivió. A una mujer que resistió. A alguien que, a pesar de todo, sigue en pie. Y eso, al final de una vida, es más que suficiente. Y aquí termina la historia de Carmen. Una historia sobre puertas que se cierran y ventanas que, inesperadamente, se abren. ¿Qué piensa usted de la decisión final de Carmen de encontrar la paz en lugar del rencor? ¿Habría hecho usted algo diferente en su lugar? Me encantaría leer sus reflexiones en los comentarios. Sepa que siempre leo cada una de sus palabras. Si esta historia le ha hecho pensar o sentir algo especial, no olvide dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crea que también puede emocionar, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse nuestros próximos relatos. Le espero en la próxima historia, y quién sabe, tal vez la próxima vez, el protagonista sea usted.